Es maestro en bioética, licenciado y bachiller en filosofía y actual docente universitario en instituciones prestigiosas como la Universidad San Martín, la San Marcos, UNIFE, la UTP y la UPC. Además, Sí. forma parte del Observatorio de Bioética de la San Martín y del Comité de Ética del Instituto de Medicina Tropical de la San Marcos, lo cual respalda su amplia experiencia en el tema. Demos la más cordial bienvenida al Magíster Pérez y le agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por tan cálida y gentil presentación, señorita Yanela. Muy honrado y muy contento de estar presente aquí con ustedes para tocar este tema que es tan vital, sobre todo en nuestra época de crecimiento tecnológico, ya en términos de vorágine incluso, ¿no? Tenemos una vorágine en lo que es el avance de la ciencia y la tecnología, lo que plantea dilemas y desafíos a nivel ético, ¿no? Más en ciencias biomédicas, ¿no? Naturalmente. Bueno, voy a compartir el material que he preparado para la clase de hoy. Si no se pudiera visualizar, me avisan, por favor, para arreglar el problema lo antes que me sea posible. A ver, un segundo, compartir. Ventana. Bien. Voy a agrandar la imagen para que se pueda ver más claramente. No sé si es que puede visualizarse mi material, ¿sí? Sí se puede visualizar. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, entonces, nuestro tema es ética en la investigación. Efectivamente, soy el profesor Javier Eduardo Pérez Telles, ¿no? Licenciado en Filosofía, magíster en Bioética. Actualmente estoy dictando el curso de Profesionalismo en la UCIL y Bioética en la Facultad de Medicina Humana de la San Martín de Porres, ¿no? Donde también soy miembro del Observatorio de Bioética, ¿no? También dicto el curso de Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la San Martín. Bueno, pasemos entonces a hablar lo más básico, ¿qué es la ética? ¿No? Ya que hablamos de ética en la investigación, primero tendríamos que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿qué entendemos por ética? ¿Qué entendemos por investigación? Pero un segundo, antes de continuar, dispongo de 45 minutos, ¿correcto? Sí. 45 minutos, ya, perfecto. Sí, con ese tiempo es suficiente. Bueno, ¿qué es investigación? ¿No? Un filósofo como, por ejemplo, Javier Zubiri, es uno de mis filósofos favoritos, es un filósofo español, tal vez el más importante de España en el siglo XX, nos decía que investigar no consiste en otra cosa que en aproximarse a lo real y recrear las propiedades de lo real a nivel conceptual, ¿no? De tal manera que haya coherencia entre el objeto conceptual construido en función a la realidad del ente que abordamos, ¿no? O para decirlo en términos más sencillos, no tan filosóficos, ¿no? Investigar no es otra cosa que indagar acerca de la naturaleza y propiedades de aquello que llamamos realidad, ¿no? Claro, es otro problema filosófico que tal vez toquemos en otro momento, ¿qué significa realidad? ¿No? Que de por sí es un problema filosófico definir realidad, pero bástenos con eso, ¿no? Ética. Bueno, la ética a veces se confunde con moral, ¿no? Y por eso quiero aprovechar esta parte introductoria para realizar la distinción, ¿no? La ética, primero que todo, es una rama de la filosofía. Así como la medicina tiene ramas, gastro, neumo, etcétera, la filosofía también tiene ramas, ¿no? La lógica, la teoría del conocimiento, teoría de la ciencia, la teoría del arte o estética, ¿no? La antropología filosófica, y una de estas ramas es la filosofía moral, también llamada ética, o también teoría de la moral. Pero son términos sinónimos: filosofía moral, teoría de la moral, ética, en realidad son términos sinónimos. Bien, la ética es entonces una rama de la filosofía y su objeto de estudio es la moral, de tal manera que ética y moral no es lo mismo.
La ética es la rama de la filosofía que estudia la moral. Ahora vamos a ver de qué trata la moral. Pero ojo, junto con la moral también estudia la virtud, el deber, la felicidad y sobre todo el buen vivir, ¿no? Lo que es el buen vivir, ¿no? ¿Qué es lo que busca hacer la ética? Primero, discernir entre lo que es lícito y lo que es ilícito, ¿no? Hay ciertas acciones que por costumbre se consideran buenas, pero que no necesariamente son buenas. Y la ética va a inquirir, ¿no? Filosóficamente acerca de si tal o cual hábito, costumbre o acción es realmente buena o mala, más allá de si es aceptada o no socialmente, ¿no? La aceptación de una conducta a nivel social, ¿no? Implica la moral, ¿no? Es decir, la moral, les adelanto, no es otra cosa que el conjunto de normas, valores, costumbres, hábitos que tenemos como sociedad y que regulan nuestra conducta. Sin embargo, ¿realmente esas costumbres son buenas o no? Entonces, el cuestionamiento acerca de si lo que se realiza de forma consuetudinaria, es decir, de forma acostumbrada, lo que se realiza de forma, digamos, ritual, si se podría decir, o lo que se estila hacer en una sociedad es bueno, si es que es bueno o malo, ese cuestionamiento es parte de la ética. La ética busca cuestionar ello para determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Les doy un ejemplo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las culturas mesoamericanas, ¿no? Por ejemplo, en la cultura náhuatl o azteca, ¿no? Una costumbre que ellos tenían era realizar rituales, ¿no? En los cuales retiraban el corazón de prisioneros de guerra vivos, estando vivos, ¿no? Era parte de su religiosidad, ¿no? Entendemos que esa es su costumbre, ¿no? Si le preguntamos, si fuéramos al pasado y le preguntáramos, ¿esto les parece bien? Ellos te dirían que sí, que gracias a ello es que el equilibrio cósmico está en armonía, ¿no? El dios, si no me equivoco, era Quetzalcóatl, requiere sangre para poder volver a salir, o sea, el sol necesita sangre para volver a salir al día siguiente, para ellos está bien, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir realmente que es lícito matar a un ser humano y quitarle el corazón, ¿no? Digamos, para realizar un ritual religioso, ¿no? Es una pregunta grave. Ahora dirán, bueno, es una cuestión de otras épocas. Podríamos pensar en épocas más recientes. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, lo acostumbrado era, en la Alemania nazi, por ejemplo, y en los territorios ocupados por la Alemania nazi, lo acostumbrado era perseguir. Recordemos que moral es justamente aquello que es costumbre, aquello que se realiza de forma periódica y que al realizarse de forma periódica se considera, entre comillas, bueno, ¿no? Y por tanto es aceptado socialmente, ¿no? Bueno, la marginación de minorías étnicas, ¿no? Como los judíos, los gitanos, entre otros, ¿no? También los mismos eslavos eran marginados, ¿no? De hecho, los nazis realizaron no solo un holocausto con la población judía, sino con la misma población eslava. Fue una cosa, pero una monstruosidad. No creo que no haya otro nombre para ello. Eh, Mataron muchísima gente y de hecho dentro de sus, digamos, dentro de sus zonas de influencia era considerado normal, entre comillas, marginar a estas poblaciones, sí, eran de hecho considerados subhumanos. Ahora, el hecho que fueran considerados subhumanos de manera, eh, digamos, de manera consuetudinaria, es decir, de manera acostumbrada, ¿no? Es una costumbre social, finalmente, tratar a ciertos grupos étnicos como subhumanos, ¿no? Digamos, en esta realidad particular, ¿no? Eh, es, ¿Es algo realmente bueno o no? La ética va a tratar de discernir si sí, si no, si es lícito, si es ilícito realmente y por qué. Y para eso va a tener que preguntarse por lo que es justamente la virtud, el deber, la felicidad,
y la vida buena, ¿no? Lo que es la vida adecuada con respecto a la naturaleza humana. Si queremos un ejemplo aún más cercano, podríamos pensar en los años 50 en Estados Unidos, ¿no? En que todavía había segregación con respecto a la población de origen africano, ¿no? Saben que había escuelas para blancos, escuelas para personas de origen afroamericano, ¿no? Lo mismo con respecto a los baños, los buses, etcétera, ¿no? Incluso el matrimonio entre personas de estas dos etnias distintas estaba prohibido, ¿no? Ahora, eso era lo, entre comillas, normal, en el sentido de lo aceptado socialmente, ¿no? Hasta que vino la lucha por los derechos civiles, etcétera, ¿no? Pero la ética se preguntaría, ¿esta costumbre realmente es lícita? ¿Realmente es correcta o no es correcta? ¿No? Hay cosas que pueden parecernos correctas, pero que si las analizamos de manera crítica, problemática, radical, etcétera, tal como es la filosofía, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que tal vez no sea lo más correcto, ¿no? Y que por tanto sea ilícito, ¿no? Y esto es importante porque finalmente determinar lo lícito y lo ilícito, o sea, lo lícito y lo ilícito, quise decir, no sé si se me entendió bien, es una de las bases del derecho, ¿no? Una ley es buena en tanto y en cuanto respeta un estándar mínimo de ética, ¿no? Una ley que no respeta la ética, por ejemplo, hace unos años, en un país de Europa Oriental, si no me equivoco, era Rumanía, si no me equivoco, pero bueno, el caso es que el parlamento de ese país decidió votar por la despenalización de los delitos de corrupción. Obviamente que eso es completamente antiético. ¿Una ley tal será buena? No, no es buena. No sé. Ley que no respeta la ética, ley que es mala, ¿no? De ahí que que vamos a ver, por cierto, el día de hoy, ¿no? A los médicos que trabajaron en esas infames investigaciones en los campos de concentración fueron juzgados, a pesar que los códigos legales de la Alemania, de la Alemania nazi permitían que ellos hicieran lo que hicieron, ¿no? La respuesta principal de ellos cuando fueron cuestionados en los juicios de Nuremberg fue: lo que hicimos no fue contrario a la ley, si no es contrario a la ley no hay delito. Ya, pero eso implica que de hecho no merezcan algún castigo por sus acciones, ¿no? Por más de que la ley no tipifique que eso que hicieron está mal, a pesar de que sabemos que son cosas abominables, ¿no? Bueno, entonces no es lo mismo ética que moral, entendamos, ¿no? La palabra ética viene del griego ethos, que lo pueden ver acá, en el griego en original, que digamos que tiene una diversidad de semas, ¿no? Es decir, de significados. Es una palabra polisémica, ¿no? En primer lugar es morada interior, ¿no? O forma de ser interior, si se quiere, que luego se expresa hacia el exterior, es decir, el carácter. El carácter es, digamos, el modo en el cual nuestra forma de ser interior se hace patente al prójimo, ¿no? De ahí que luego se entendiera ethos como modo de ser, también como costumbres, como incluso hábito y personalidad. Finalmente, lo que están pensando los antiguos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, es que nuestras costumbres terminan perfilando nuestro carácter, ¿no? Y al perfilar nuestro carácter y personalidad, terminan luego perfilando nuestro destino. Ahora, las costumbres, ¿cómo es que se inician? Por la decisión del ser humano. El ser humano decide actuar. Y al decidir actuar, no solo elige hacer el bien o el mal. Yo cuando decido hacer el mal, estoy eligiendo hacerme un poquito más malo, pues, ¿no? Y si sigo eligiendo el mal, me voy a volver malo. Y al final, mi personalidad, en forma completa, se va a volver maléfica, ¿no? Les recomiendo a un nivel, pueden verlo en cualquier libro de criminalística, pero si quieren verlo a un nivel literario, les recomiendo leer El retrato de Dorian Gray, para que vean lo que es cómo un individuo puede psicopatizarse, ¿no? Comienza con pequeñas malas acciones o sociopatizarse, ¿no? Hasta que va generando poco a poco acciones cada vez más y más malas y va incorporándolas dentro de su forma de ser hasta crear un perfil bueno, más que un perfil psicológico, una personalidad
de tipo ya psicopático o sociopático, ¿no? Profesor, disculpe Sí. la interrupción, sino que se ha quedado, me comenta que se ha quedado en el primer diapositiva, en la primera página. Ah, sí, sí, estoy aquí, en lugar habitado, Ah, carácter, sí. hábito. Sí, sí, Ah, sí, ok. sí, sí, sí. Ya. Entonces, el ethos implica la forma de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, para Platón había un ethos filosófico, ¿no? Es decir, el filósofo tiene un tipo de ethos, un tipo de forma de ser, ¿no? De carácter, un tipo de personalidad. Es alguien que ama la sabiduría. El militar, y que tiene virtudes, ¿no? Porque para ser filósofo hay que tener ciertas virtudes, creía Platón. El militar también tiene virtudes, ¿no? Tiene que tener disciplina, amor por la patria, tiene que tener la capacidad de autosacrificio, tiene que tener un sentido claro de la justicia, del honor, etc. O sea, el militar también tiene virtudes, y esas virtudes, que son disposiciones del carácter, se ven reforzadas por la costumbre, por el hábito, por el entrenamiento, si se quiere, y finalmente constituyen la personalidad, ¿no? Muy bien, entonces, la ética o filosofía moral, apliquémoslo este concepto a la investigación. Implica que es la aplicación de la ética para discernir lo que es lo correcto y lo incorrecto dentro de la actividad del investigador. Por tanto, es una ética que como tal es una ética aplicada, ¿no? Es una ética aplicada. Hay una ética teórica, ¿no? Que lo que busca es distinguir el concepto de lo bueno, el concepto de lo malo, lo que es la vida buena, etcétera, lo que es la naturaleza humana, lo que es la virtud. Es decir, que se ciñe a esclarecer un conjunto de términos, ¿no? Para luego utilizarlos a modo de marco teórico para discernir lo lícito y lo ilícito en el campo práctico, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio profesional, como pasa en las ciencias médicas, ¿no? En particular en la investigación biomédica, pensemos, ¿no? Entonces, la ética va a tener una serie de principios, es decir, normas de carácter general, ¿no? Que guían la conducta de los investigadores antes, durante y después de la realización del estudio. Les digo de carácter general porque propiamente, si bien es cierto, un principio puede orientar la acción en general, es parte de lo que llamaban los griegos frónesis, ¿no? Si se quiere, sabiduría práctica, ¿no? El saber aplicar la norma o el principio al caso, ¿no? Por ejemplo, en medicina, un primer principio, primum non nocere. Primero no hacer daño, ¿no? Primero no hacer daño, luego buscar siempre el bien del paciente, ¿no? Ok, aplicar siempre la justicia, ser siempre justo. Ok, todo eso se entiende a nivel teórico, pero esos principios, ¿cómo los aplico a un caso concreto? Esa es la virtud de la prudencia, el saber aplicar estas cuestiones de carácter teórico a, a un campo práctico. Y en el caso de la investigación, tenemos que tener algunas orientaciones éticas que nos permitan saber cómo aplicar los principios éticos a nuestra praxis como investigadores, es decir, a nuestro ejercicio profesional como investigadores, para evitar conductas que luego vamos a ver por sus consecuencias, son completamente contrarias a, a los a principios éticos básicos, por decirlo menos, ¿no? Bueno, moral ya les explicaba que es el conjunto de normas, valores, costumbres, hábitos que guían la conducta humana, ¿no? Están influenciadas por la cultura, la sociedad, ¿no? Influyen en las decisiones y acciones de las personas, ¿no? Y nos dan una cierta noción de lo que es el bien y lo que es el mal. Ojo que, como les digo, lo que es considerado moral muchas veces no es necesariamente ético, no es necesariamente ético. La ética va a determinar si es que la moral realmente está orientando al ser humano hacia lo correcto o no. Como vemos en el gráfico allí arriba, la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral, mientras que la moral es el conjunto de normas de conducta y convivencia. Está íntimamente ligada a la ética porque la moral es sujeto de estudio, ¿no? Finalmente, ¿no?
Luego, vamos a ver algunos antecedentes históricos, ¿no? La historia de la ética en la investigación biomédica voy a agarrar desde el siglo XX, porque podría hablarles desde el juramento hipocrático o incluso desde la medicina ayurvédica, que tenía textos, la medicina ayurvédica tenía textos acerca de cuáles son las virtudes que debe tener el buen médico, ¿no? Pero eso ya es irnos demasiado para atrás, por decirlo así. Vamos a ver desde el siglo XX, ¿no? La historia de la ética en la investigación biomédico durante el siglo XX es un relato de creciente conciencia sobre la necesidad de proteger a los participantes humanos. ¿Esto por qué? Porque vemos en el siglo XX que bueno, a lo largo de la historia de la medicina lo hemos visto, pero en el siglo XX específicamente se ve una serie de atropellos completamente inhumanos por lograr el conocimiento científico. Es decir, aquí la frase el fin justifica los medios se aplica, ¿no? Bueno, es cierto, yo hago tal y tal cosa mala, pero el fin es bueno. Por ejemplo, lograr un conocimiento que me permita formular algún tipo de terapia para tal o cual enfermedad, ¿no? Aunque para ello tenga que realizar cosas malvadas desde todo punto de vista, ¿no? Por ejemplo, y eso lo vamos a ver ahora, los experimentos que se realizaron tanto en Japón como en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, y en el mismo Estados Unidos. Vamos a ver eso. Primeras décadas del siglo XX. Investigación sin regulaciones claras. Inicialmente la investigación biomédica lo primero es de que no tenía ninguna regulación ética formal, bueno, más allá de la influencia del juramento hipocrático, ¿no? Y los investigadores muchas veces pasaban por alto normas éticas básicas que regularicen, o digamos, más que regularicen, el término sería que tutelen el bien de los sujetos de investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando Jenner aplica la vacuna de la viruela en un niño, ¿no? Que un niño por naturaleza es un individuo vulnerable, ¿no? Ejemplo de prácticas cuestionables, por ejemplo, el uso de poblaciones vulnerables o que se realizan sin tomar el consentimiento informado. Vamos a ver un poco de esto, ¿eh? Hay un libro interesante sobre esto que se llama Medicina Asesina, que trata acerca de las experimentaciones de los nazis, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco de los experimentos médicos realizados por los nazis, que constituyen una serie de investigaciones pseudocientíficas. ¿Por qué pseudocientíficas? Porque la ciencia, para ser realmente ciencia, tiene que dirigirse o basarse en parámetros éticos que impidan que la ciencia, se termine convirtiendo en un peligro para la humanidad, ¿no? Muy bien. Estas investigaciones o pseudoinvestigaciones fueron llevadas a cabo en personas cautivas en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo personas de etnia judía, aunque no solo ellos. Recordemos que hay que recordar una cosa, los nazis tenían una teoría bastante errada acerca de la superioridad de la raza, así le llamaban la raza ario-germana, y consideraban a todas las demás razas inferiores. Pero sobre todo a quienes les tenían odio, a los gitanos, a los judíos y a los eslavos, ¿no? A los pueblos eslavos, a los pueblos de Rusia, Ucrania, Serbia, ¿no? A los pueblos eslavos les tenían especial odio, los consideraban seres subhumanos, infrahumanos, y por lo tanto no consideraban incorrecto utilizarlos como objetos de prueba para ensayos clínicos, ¿no? Entonces, los nazis tenían médicos en los campos de concentración que se encargaban de obtener conocimientos médicos para el ejército alemán, obviamente sin respetar la vida, ni la dignidad, ni menos la libertad, la autonomía, etcétera, de los sujetos de experimentación. Incluso hay un atlas, un alumno alguna vez me mostró, hay un atlas que llegaron a sacar los nazis a partir de sus estudios sobre los sobre los sujetos de ensayo clínico no voluntario, mínimo, por decirlo mínimo, con un conjunto de radiografías, etcétera, ¿no? Es decir, es un atlas, uno lo ves, es bastante completo, pero si pensamos en cómo se obtuvo toda esa información y que esas imágenes que vemos son de personas que no deseaban ser objeto de estudio
y que encima terminaron, lo más probable, la gran mayoría de esas personas que fueron estudiadas, terminaron de una manera siniestra, ¿no? Pensamos, eso nos lleva a pensar, bueno, ¿cuáles son los límites de la ciencia? ¿No? ¿No? Hay varias categorías para clasificar el tipo de experimentos que realizaron los nazis. Vamos a ver algunos, no todos, ¿no? Pero bueno, algunos tipos de experimentos. Primero, hipotermia, ¿no? Que implica sumergir prisioneros en agua helada durante horas. Esto sobre todo porque querían ese conocimiento para comprender cómo reacciona el cuerpo humano frente a estas condiciones climáticas adversas. Porque, bueno, más que todo para aplicarlo en el ámbito militar, ¿no? Igual con los experimentos de altitud que servían justamente para saber cómo actúa el cuerpo humano, o sea, el cuerpo de los pilotos a ciertas altitudes, ¿no? Y por tanto en qué punto debe eyectarse, en qué punto el piloto está en mayor riesgo, menor riesgo, etcétera. Para esto se encerraba a prisioneros en cámaras de baja presión, simulando las condiciones atmosféricas en las que vuelan los aviones, ¿no? Y así estudiar los efectos que ello tiene en el cuerpo humano. Obviamente que a gran altitud ustedes saben que hay muy poco oxígeno y mucho frío, ¿no? Así que sí, muchos murieron ahogados, ¿no? Agua salada. Se obligaba a prisioneros a beber agua salada para estudiar la deshidratación y probar métodos para hacerla potable, ¿no? Estas fotos que ven aquí sí son reales, ¿no? Esta acá es una foto real, ¿no? También se inyectaba a los prisioneros patógenos, ¿no? Como la tuberculosis, malaria, hepatitis. Esto de la hepatitis no solo lo vamos a ver con los nazis, vamos a verlo con un experimento que realizaron en Estados Unidos, ¿no? En Willowbrook, pero eso más adelante, ¿no? También la fiebre amarilla se inoculaba para investigar la progresión natural de estas enfermedades y a su vez para probar en estos individuos algún tipo de tratamientos y posibles vacunas que luego utilizaran para la población civil, ¿no? Mengele, también llamado el ángel de la muerte, ¿no? Fue el principal o el más conocido de estos médicos de la Alemania nazi, ¿no? También llevó a cabo experimentos en gemelos en el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Y buscaba con ello manipular características físicas eh, eh, con el fin de, bueno, es un poco hasta grotesco mencionarlo, pero quería ver hasta qué punto era posible eh, a un niño judío, por ejemplo, volverlo ario, ¿no? Por ejemplo, les inyectaban un tinte sobre la vista para que el ojo cambiara de color, ¿no? De marrón a azul, por ejemplo, lo dejaban ciegos a los niños, ¿no? Se les exponía entonces a sustancias desconocidas, cuerpos extraños, y se les realizaban cirugías para intentar unirlos, ¿no? O intercambiarles partes del cuerpo, los gemelos. Era una cosa bárbara lo que hicieron, ¿no? Para esto se utilizaron, como les digo, seres humanos que se consideraban infrahumanos, ¿no? Es decir, seres que no tenían una naturaleza completa de personas, ¿no? Y esto incluía judíos, eslavos, romaníes y personas en general también discapacitadas, que al ser discapacitadas eran consideradas infrahumanas, ¿no? También se les aplicó radiación, cirugías forzadas, etcétera, ¿no? También se sabe que se infligía heridas a prisioneros, obviamente de manera predeterminada, para posteriormente aplicar bacterias, ¿no? De tal manera que se pueda probar la eficacia de determinados tratamientos sobre estas infecciones, ¿no? Y a su vez experimentaron con gas mostaza y armas químicas, ¿no? En esto se parecían a los japoneses de la Segunda Guerra Mundial, que tenían toda una unidad que se encargaba de realizar ese tipo de experimentación, ¿no? Se asesinó también a prisioneros con el fin de crear colecciones de esqueletos para estudios antropológicos y así probar la inferioridad de ciertas razas. O sea, bueno, creo que sobra cualquier comentario acerca de la crueldad con la que actuaron en estos médicos, ¿no? Muy bien. La foto que les estoy colocando, por cierto, es también real, ¿no? No les he colocado fotos más fuertes, ¿no? Pero Ah, creo que ya con esto se puede... ¿Sí?
Profesor, disculpe, es que no se está viendo la foto que está compartiendo. ¿No? Solo No se se ve ve. la primera diapositiva, A ¿no? ver, Solo en su ese nombre. caso voy a volver a compartir. A ver, ¿me permite un segundo? ¿Por qué será que se dejó de ver? ¿No? Bueno, a ver, ¿ahora sí? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ujú. Ya, perfecto. Bueno, esto es lo que les mostraba antes, las fotografías de los experimentos nazis, ¿no? Y luego tendríamos que hablar de Shiro Ishii, ¿no? Que fue el médico, que lo tienen en pantalla, ¿no? Que fue un médico japonés de la Segunda Guerra Mundial, que llevó a cabo una serie de experimentaciones malévolas desde todo punto de vista en prisioneros chinos. Recordemos que para esa época ya había comenzado la guerra sino-japonesa, estamos hablando del año 36 que comienza la guerra sino-japonesa, y ciudades como Nankín, por ejemplo, sufren grandes devastaciones, captura de prisioneros, etcétera. Y a los prisioneros se les utilizaba para realizar experimentos de lo más antiéticos, por decirlo menos, ¿no? Brutales, el término sería brutales, ¿no? Principalmente eran chinos, aunque también había casos de mongoles, coreanos, turcos, y bueno, algunos prisioneros de guerra aliados también podía haber, ¿no? Sobre todo aquellos que no habían logrado escapar de las colonias europeas, ¿no? Como por ejemplo las colonias inglesas, ¿no? La idea de estos experimentos era desarrollar y probar armas biológicas y obtener conocimiento médico por medios inhumanos. Acá ven otra foto de Shiroishi, espero que puedan ver la imagen, si no me avisan, por favor. Vamos a ver, ¿qué tipo de cosas hizo? Bueno, él junto con todo el equipo de investigación patrocinado por el mismo gobierno imperial japonés, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Infección intencional de enfermedades, es decir, se les inyectaba patógenos a los prisioneros, prueba de armas biológicas con los prisioneros, ¿no? Obviamente sujetos vivos, ¿no? Porque quería que fuera lo más realista posible, ¿no? Detonación de bombas que contenían bacterias cerca de ellas para evaluar el impacto del arma, vivisecciones, ¿no? Es decir, se realizaban incisiones sobre los individuos sin anestesia, ¿no? Vivos, ¿no? Para observar los efectos de las enfermedades en los órganos internos en tiempo real, ¿no? O sea, si había un paciente con una hepatitis fulminante, se abría directamente al paciente para ver cómo estaba el hígado, y luego se le desechaba, no es que lo fueran a cocer, simplemente lo desechaban, ¿no? Dejaban que la persona muriera, ¿no? La vivisección ocurría antes de la muerte, ¿no? Por eso es vivisección, ¿no? Si no, sería simplemente disección, ¿no? Incluso se extraían órganos estando la persona todavía viva, ¿no? Experimentos de congelación, ¿no? Que hay que entender que ellos estaban luchando contra los rusos en una zona cercana a Siberia, ¿no? Entonces querían conocer el efecto que tenía el frío sobre el cuerpo humano. Experimentos en cámaras de presión, esto muy similar a lo que hacían los alemanes, a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y pruebas de armamento, para lo cual se utilizaron prisioneros vivos como objetivos de armas convencionales. Yo en particular he visto una foto de una mujer que fue víctima de este tipo de experimentos, una mujer de origen chino, ¿no? Contra la cual se probó un lanzagranadas, ¿no? Y la imagen es demasiado fuerte, en realidad, por eso no la he puesto, ¿no? Pero sí, eran sumamente crueles. Tal vez incluso más crueles que los mismos médicos nazis, ¿no? Eran realmente crueles, ¿no? Luego, impregnación forzada, es otra cosa monstruosa que realizaban, es decir, que se obligaban a las mujeres a ser embarazadas y posteriormente se les realizaba vivisección para estudiar al feto, ¿no? Obviamente dejaban morir a la madre, dejaban morir al feto, ¿no? Y privación de agua, ¿no? Exposición a condiciones extremas, es decir, a los elementos de la naturaleza, entre otras cosas. Esta foto es real, por cierto, la que pueden ver ustedes acá a la derecha, ¿no? Que ya se ve bastante siniestra, creo, pero hay fotos todavía más siniestras que sí no las he puesto porque para no herir susceptibilidades,
porque creo que sería muy fuerte de ver, ¿no? Pero sí, este doctor, ¿no? Shiro Ishii cometió crímenes, estos son ya crímenes contra la humanidad, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del mal obrar de estos médicos? Tanto en la Alemania nazi como en el Japón de la Segunda Guerra Mundial, como en los mismos Estados Unidos. Entre los años 32 y 42, por ejemplo, se dio el experimento Tuskegee, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Bueno, en general podríamos decir que las experimentaciones médicas contrarias a la ética, tanto las que fueron llevadas por el gobierno japonés o por el gobierno nazi, por el gobierno del Imperio del Japón, ¿no? Tuvieron consecuencias muy duraderas, ¿no? En primer lugar, obviamente, la muerte de los sujetos de experimentación, las secuelas, algunos quedaron vivos, pero con secuelas, ¿no? A nivel físico y mental, ¿no? Lo que generó a su vez dificultades para reintegrarse a la vida, a una vida normal, y a su vez, obviamente, hubo una violación de la dignidad humana, ¿no? Es decir, hubo gente que fue tratada literalmente como animales, ¿no? Literalmente, ¿no? O peor que animales, ¿no? Esta otra imagen también es, bueno, también es real, ¿no? Sí, es fuerte, ¿no? Luego, secuelas a largo plazo, que los sobrevivientes continuaron sufriendo problemas de salud tanto física y mental el resto de su vida. Solo imagínense el estrés postraumático que debe generarse al sufrir uno de esos experimentos. Y otra cuestión muy, muy curiosa, muy lamentable, es la impunidad, ¿no? Hubo médicos nazis que fueron juzgados. Mengele escapó y murió en una playa de Brasil muchos años después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos médicos sí fueron condenados en los juicios de Nuremberg, ¿no? Sin embargo, gente como Shiro Ishii y algunos miembros de la unidad a la que pertenecía él, la unidad 731, invitaron el enjuiciamiento a cambio de información de las investigaciones que habían realizado, ¿no? Se intercambió impunidad por información, ¿no? Obviamente que esto generó mucho cuestionamiento a lo que es la justicia internacional, por decirlo menos, ¿no? Acá hay otro libro interesante que... Se ha quedado otra vez en la misma diapositiva, me comenta. Uy, ya, ahorita lo arreglo, déjenme ver. Qué raro, no avanza. O si no, ya pongo toda la pantalla. A ver, toda la pantalla. Ahora, ¿se ve? ¿Ahora sí se ve? Sí. Consecuencias 2, ya. Correcto. Este libro les recomiendo revisar si les interesa el tema. Trata acerca de, de los relatos acerca de los experimentos que los nazis practicaron con seres humanos en los campos de concentración. Se llama Doctores en el Infierno, de Vivian Spitz. Si quieren informarse más acerca de ello, bueno, pueden leer el libro, ¿no? Ahora, otras consecuencias que hubo a raíz de esto, que hubo una mayor preocupación por normar, regular la investigación biomédica para evitar las atrocidades que se cometieron. La comunidad internacional se dio cuenta que hay que poner regulaciones claras acerca de la investigación biomédica para evitar que estas cosas aborrecibles vuelvan a suceder, ¿no? Así tenemos el Código de Nuremberg, después de los juicios de Nuremberg, que fue el primer código o documento internacional que articuló principios fundamentales. Por ejemplo, consentimiento informado voluntario. No se puede utilizar como sujeto de experimentación a un individuo contra su voluntad, ¿no? Luego, la necesidad de que la investigación tenga un beneficio social y no meramente sea por curiosidad, meramente por curiosidad, ¿no? Luego, la minimización de riesgos, ¿no? Al realizar experimentación en seres humanos se tienen que minimizar al máximo los riesgos, ¿no? Por eso es de que ahora cuando se realiza una investigación, primero se realiza en animalitos, ¿no? Primero en ratitas, eh, luego en otro tipo de animales, ¿no? Para evitar que cuando la experimentación se dé ya con seres humanos, el riesgo sea mínimo, ¿no? El Código de Nuremberg sentó las bases para la bioética moderna y luego ya en el año 64 se dio la Declaración de Helsinki, ¿no? Entre otros documentos, ¿no? Así la Asociación Médica Mundial desarrollaron y refinaron todavía más los principios éticos para la investigación. Pueden leer la Declaración de Helsinki, que está
está colgada en la web, ¿no? Que ya trata acerca de temas como la investigación con poblaciones vulnerables, ¿no? Y los principios éticos mínimos para estas poblaciones. Bueno, acá tienen una foto de los doctores durante el juicio de Nuremberg, ¿no? 23 médicos alemanes participaron en los programas nazis para realizar eutanasias o experimentación en campos de prisioneros, ¿no? Incluido el inyectar, el realizar inyección de fluidos en los ojos para cambiar de color, eh, eh, unir, gemelos, ¿no? Para crear siameses, ¿no? Provocar heridas deliberadamente sobre un niño de 11 años, extracción de huesos y nervios sin anestesia. ¿Te imaginas lo que es que te saquen un nervio o un hueso sin anestesia? Por ejemplo, el húmero, ¿no? El cúbito, extracción de un hueso sin anestesia. Ese tipo de barbaridades hacían, ¿no? Entonces, para controlar que las investigaciones se realicen de manera correcta sin perjudicar al ser humano, porque recordemos que la finalidad de la sociedad y el Estado, como nos dice la Constitución de nuestro país, es el bienestar de la persona humana. Cuando hablamos del bienestar de la persona humana, no nos referimos solo en líneas generales, sino en cada uno de nosotros, ¿no? Como decía el filósofo Kant, ¿no? Que debemos respetar la humanidad que hay en nosotros mismos y en los demás como un fin en sí mismo y no como meramente un medio. Y ojo, esto es interesante, Kant nos dice la humanidad que hay en nosotros mismos y en los demás. Es decir, como es malo que le hagamos daño a otro individuo, también es malo dejar que nos hagan daño a nosotros, ¿no? Entonces se crean los comités de ética de investigación para revisar los protocolos de investigación y así asegurarse que no hay ningún daño a ningún participante, ¿no? De la investigación y que se cumplan todos los estándares éticos necesarios. Ojo que la creación de comités de éticas implica no solo la creación del protocolo, sino luego la supervisión del protocolo y la supervisión de los resultados, etcétera, ¿no? Por eso, cuando ustedes presentan una tesis, porque tengo entendido la mayor parte de ustedes son estudiantes, ¿no? Cuando presentan una tesis, un protocolo para luego redactar su tesis, ¿no? Realizar su investigación, tienen que pasar por el comité de ética, necesariamente. Luego se dio mayor énfasis en el consentimiento informado, por obvias razones, y se dio una mayor mayor impulso a lo que son las regulaciones legales, ¿no? Aunque vemos que en algunos casos esto fue papel mojado, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y claro, también se generó una mayor sensibilidad y conciencia ética entre los investigadores y en las instituciones, ¿no? A raíz de todas estas atrocidades que pasaron. Sin embargo, vamos a ver que en algunos casos esto fue, en algunos casos al menos, sí fue papel mojado, ¿no? También se reconocieron, como otra de las consecuencias, que hubo crímenes de guerra médicos, una cosa brutal, pero que efectivamente sucedió, ¿no? Estos actos fueron reconocidos internacionalmente como crímenes de guerra y contra la humanidad, ¿no? A su vez, esto generó un legado de desconfianza, ¿no? Lo cual no es extraño. Vamos a ver el caso Tuskegee, por dar un ejemplo, en sociedad occidental democrática, no en un sistema totalitarista, como hemos visto antes, ¿no? Y esto también implica lecciones para el futuro, ¿no? Bueno, queremos que esto se repita, la única manera de evitarlo es tener en cuenta siempre el pasado para no repetirlo a futuro, ¿no? Y a su vez, esto también generó un debate sobre la obtención del conocimiento científico por medios no éticos. ¿Debería utilizarse el conocimiento obtenido? Es todo un debate ético, ¿no? El consentimiento que se ha obtenido digamos, por medios inhumanos, crueles, etcétera, bueno, finalmente es un conocimiento que ya está ahí. ¿Debería utilizarse o no? Es algo parecido en derecho cuando nos preguntamos una prueba que fue encontrada de manera ilegal, por ejemplo, chuponeando un teléfono, ¿no? ¿Debería ser aceptada como una prueba legítima o no por su origen ilegal? Es algo análogo, ¿no? Ahora, como les digo, la investigación biomédica antiética también puede generarse en democracia. Lo que ven aquí es la foto de un hombre un hombre afroamericano, se le está inyectando una inyección,
como pueden ver, y tiene sífilis, ¿no? El estudio de Tuskegee se da en un hospital llamado Tuskegee en el año 1932 hasta el año 72, 40 años de experimento. Para decirlo en términos muy sencillos, se involucraron a 600 personas, hombres afroamericanos, y de estos 399 tenían sífilis y 201 no la tenían. Tenían un grupo entonces, un grupo para experimentar, y lo comparaban con el grupo sano, ¿no? Lo que ellos querían saber no es que directamente les dieran tratamientos para ver cómo funcionaban, no. Lo que querían saber era cómo progresaba la sífilis de manera natural, es decir, sin tratamiento. Existía ya tratamiento, y aún así no lo aplicaron y dejaron que estas personas se les fueran engañadas, no se les dio se aprovecharon en realidad, porque fíjense en la época, Estados Unidos 1932, plena época de la segregación, ¿no? Se aprovecharon de personas vulnerables, étnicamente marginadas, económicamente marginadas, ¿no? Para realizar estos experimentos con dinero federal, es decir, con dinero del gobierno central de Estados Unidos, ¿no? Acá tienen otra foto del experimento Tuskegee, ¿no? Que vemos que en este experimento que duró 40 años, por cierto, y recién en el año 95 Bill Clinton pidió perdón a los pocos sobrevivientes, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las transgresiones que vemos? Primero, falta de consentimiento informado, y esto implica también engaño, se les negó un tratamiento que ya existía, se abusó de población vulnerable, y se continuó un estudio a pesar de, sobre todo, de que ya había un tratamiento, ¿no? Pero ya había penicilina, pero no se les dio la penicilina, ¿no? Este otro estudio es terrible también, Willowbrook, ¿no? Una cosa, pero de parársela, de que se nos paren los pelos, ¿no? Del miedo, es una cosa terrible. Es un experimento que se llevó a cabo en Estados Unidos, en un internado en el que tenían a niños con discapacidades intelectuales, ¿no? En Nueva York, ¿no? Los investigadores de la Universidad de Nueva York infectaron a niños recién admitidos con hepatitis, hasta donde recuerdo era la B, si no me falla la memoria, para estudiar la historia natural de la enfermedad y probar la eficacia de la inmunoglobulina gamma como medida protectora. Pero se les inyectó, imagínate, inyectar a niños vulnerables, con deficiencia cognitiva, y manipular a los padres, porque también realizaron eso, manipularon a los padres, ¿no? Para que aceptaran, ¿no? Aprovechándose, ¿no? Aprovechándose de estas pobres criaturas y sus familias, que la mayor parte eran gente ignorante, entonces que era fácil de manipular, ¿no? Con esto se vulnerabilizó a la población, ¿no? Se utilizó población vulnerable finalmente, se realizó una infección deliberada, y la justificación es muy cuestionable, ¿no? La justificación era que la mayoría de los niños igual iban a contraer hepatitis de todos modos. Es como decir que, bueno, como igual te va a dar diabetes, por una operación, nosotros te provocamos la diabetes, ¿no? Por una intervención médica te la provocamos, igual te va a dar, ¿no? Eh, una cosa es que a uno le sobrevenga un mal, y otra cosa es de que el médico genere el mal, ¿no? El médico más bien debe protegernos del mal, ¿no? Pero bueno, del mal físico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la ética en la investigación? Bueno, para que no pasen esas cosas horribles que ya hemos visto, ¿no? Es decir, para proteger a los participantes y evitarles daños que son tanto de carácter físico, psicológico, social o económico. Ojo, de tipo social también. Las comunidades vulneradas obviamente van a reaccionar con agresividad, y puede ello generar problemas ya intergeneracionales, ¿no? Y de falta de integridad social, ¿no? A raíz, pues, de que los antepasados de una determinada población fueron víctimas de un crimen masivo, como fueron estos, ¿no? Eh, Luego, ¿por qué es importante la ética en la investigación? Porque da confianza tanto a los investigadores, o sea, los investigadores mismos se protegen en realidad de cualquier demanda, de cualquier cuestión legal, o de cualquier falta ética por la que pudieran ser denunciados ante el colegio médico, por ejemplo, ¿no? Los mismos investigadores se protegen, ¿no? La comunidad científica también se protege, ¿no? Se mantiene la integridad científica, se asegura la validez y fiabilidad de los resultados, se cumple con la responsabilidad social de
tratar con justicia a aquellos que son voluntarios dentro de los experimentos, y a su vez se refuerza el marco legal, es decir, se marca una cultura de respeto a las leyes, ¿no? Como ustedes saben, ningún protocolo de investigación puede aplicarse si es que primero no pasa por un comité de ética, ¿no? Antecedentes de la ética en investigación. Bueno, historia de la ética en investigación. Como les dije, primero, juicios de Nuremberg, ¿no? Después de los juicios de Nuremberg se creó el Código de Nuremberg, ¿no? Que establece los principios éticos para la investigación con seres humanos. Sobre todo, incide mucho esto en consentimiento informado voluntario y evitar sufrimiento innecesario, minimizar riesgos, ¿no? Y la declaración de Helsinki, que pasa a tener varias revisiones, ¿no? Que nos da algunas orientaciones éticas para la investigación biomédica. Y luego en Estados Unidos se da el informe Belmont, curiosamente de pocos años después de que termina el experimento Tuskegee en el 72, ¿no? En el informe Belmont se establecen 3 principios para el tratamiento de los participantes en investigaciones. Respeto por las personas, es decir, reconocer la autonomía y proteger a las personas que tienen autonomía disminuida. ¿Quiénes son? Las personas que tienen problemas o digamos que no están en sus capacidades intelectuales a nivel pleno, las personas que son marginadas socialmente o que no tienen completa capacidad de decisión, que se ven privadas de derechos. Podríamos pensar tal vez en los menores de edad, también en los presidiarios, ¿no? Beneficencia. Se debe maximizar los beneficios y minimizar posibles daños. Y justicia. Se debe realizar una distribución equitativa de los beneficios y riesgos de la investigación. Bien, a ver. Principios éticos fundamentales en la investigación actual. Obviamente, por dinero, por eso les puse esta imagen, el dinero no justifica ninguna transgresión ética, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Cuáles son? Ni el dinero ni el conocimiento. Por más que sea un conocimiento, wow, no, hay cosas que simplemente la regla de el fin justifica los medios no aplica. No aplica porque implica el pasar por alto principios éticos básicos que tienen como consecuencia la destrucción de la vida, de la vida y del bienestar de seres humanos, ¿no? Entonces, primer principio, ese es un principio de la bioética personalista, principio de respeto de la vida física. La medicina tiene como fin el bienestar de la persona humana y por tanto debe velar por el respeto de la vida física. De ahí que, por ejemplo, sacarle un nervio o un hueso sin anestesia a un individuo y sin su consentimiento es algo, o digamos, en el caso que sea con su consentimiento, igual sería algo aberrante, aun suponiendo que haya alguien que dé su consentimiento para una cuestión tan enfermiza, ¿no? Consentimiento informado, que implica, ojo, libertad y responsabilidad. Los participantes deben ser informados sobre todos los detalles del experimento y los riesgos y beneficios de la investigación y deben aceptar, ¿no? Es decir, con ellos se respeta su libertad. Ellos, a su vez, se hacen responsables de las consecuencias del experimento. Por ejemplo, el experimento puede tener un efecto negativo, pero tal vez es la única opción que le queda a un individuo que está con una patología para lo cual no hay un tratamiento ordinario. Hay un tratamiento, sí, extraordinario o un tratamiento, digamos, no solo extraordinario, sino experimental, ¿no? Entonces, se le dice al paciente, usted puede que viva con este tratamiento, pero hay efectos secundarios. Hemos tratado de minimizarlos, pero son estos. Usted decida, prefiere seguir o no. Y ahí la persona tiene que usar su libertad y digamos, hacerse cargo de la responsabilidad del uso de esa libertad, ¿no? Confidencialidad y anonimato, que implican la protección de la identidad y la información personal de los participantes, porque esta información puede ser utilizada de manera incorrecta. Hay casos, por ejemplo, en los que trabajamos con, pensemos, ¿no? Población que tiene VIH. Si la información se llega a filtrar y se sepa, y sabe, por ejemplo, en el lugar de trabajo del individuo que tiene VIH, ello puede ocasionarle perjuicios a nivel laboral, puede perder el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la confidencialidad y el anonimato, ¿no? Beneficencia y no maleficencia, es decir, evitar hacer el mal
y hacer todo el bien posible, maximizar los beneficios potenciales. Justicia implica seleccionar equitativamente a los participantes y distribuir justamente a estos de acuerdo a los riesgos y beneficios, ¿no? Maximizando los beneficios, ¿no? Reduciendo los riesgos. Integridad científica, y esto implica el, el ser transparente con respecto a la recopilación de la información del estudio. No manipular el estudio para que diga lo que nosotros queremos que diga, tal vez porque tenemos intereses. Por ejemplo, queremos probar que esta droga funciona y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Manipulamos el estudio para que aparentemente las conclusiones digan, en efecto, la droga funciona con 80% de efectividad para tratar tal enfermedad. Claro, eso, ¿por qué lo manipulamos? Porque hay un interés económico por medio. Por ejemplo, tal vez alguna compañía que esté realizando una experimentación o una investigación no del todo ética, ¿no? Manipulando estudios, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que ya hemos hablado antes, respeto por la autonomía, es decir, hay que reconocer, es necesario reconocer la capacidad de los individuos para tomar sus propias decisiones y hacerse cargo de ellas, ¿no? Por ejemplo, si un paciente, aunque no es un ejemplo de investigación, ¿no? Pero, o bueno, digamos que sí, un ejemplo de investigación. Tal vez hay un medicamento, un tratamiento experimental que podría salvarle completamente la vida a un paciente de cáncer terminal, ¿no? Pero es experimental, ¿no? Pero hay muchas probabilidades que sí. Sin embargo, el paciente que es candidato para el tratamiento prefiere no hacerse ese experimento, no someterse al experimento. Y entonces le dicen, oye, pero hemos sacado las mediciones, se estima que las posibilidades de tu recuperación absoluta son del 80%. Por tanto, si tú no quieres participar, eres libre de no hacerlo, pero morirías. El cáncer te va a matar, ¿no? Y esta es tu última oportunidad, ¿no? Lo último que tenemos para ayudarte. No, no quiero hacerme el experimento, no quiero participar. Bueno, no podemos obligarte, ¿no? Es decir, el paciente tiene el derecho de no recibir un tratamiento si no lo desea y no participar en una investigación si no lo desea, por más prometedora que sea. Y por más que los familiares presionen, ¿no? Ahora, como les dije antes, los comités de ética en investigación se encargan de supervisar que los protocolos que se presentan cumplan con todos los estándares éticos. Son órganos multidisciplinarios formados normalmente por trabajadores sociales, médicos, abogados y filósofos, ¿no? Filósofos, digamos, que tienen experiencia en bioética, ¿no? De preferencia, ¿no? Evalúan los riesgos, beneficios del estudio, el proceso de consentimiento informado y la protección de la confidencialidad. Por ejemplo, ¿quién va a recibir la información? ¿Cómo se va a asegurar la confidencialidad? ¿Se van a cifrar los nombres? ¿Se van a encriptar los nombres de los participantes? ¿Dónde se van a guardar los datos? ¿Quién va a tener acceso a dichos datos y se va a ser responsable en caso que se filtren? Bueno, todo eso tiene que quedar claro. Y son fundamentales estos órganos para garantizar la protección de los participantes y la integridad de la investigación. Ahora, algunos desafíos éticos contemporáneos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Desafíos éticos contemporáneos en relación con la investigación biomédica. En primer lugar, la investigación con poblaciones vulnerables. Esto sigue siendo un tema muy complejo, ¿no? Niños, ancianos, personas con discapacidad, sobre todo en lugares en los que la ley es bastante laxa, ¿no? Por ejemplo, en ciertos lugares del África, ¿no? Hay una película sobre eso, ¿no? Bastante interesante que se llama El jardinero fiel, que trata acerca de experimentos que se realizaron en África eh, para probar la efectividad de un fármaco contra un antirretroviral, si no me equivoco, ¿no? Pero en realidad los experimentadores sabían que estaban exponiendo a la muerte a los sujetos de experimentación, no les importó, y la legislación era muy laxa, no había mucha presencia del Estado, etcétera, ¿no? Bueno, uso de inteligencia artificial y grandes datos. Aquí hay varias cosas. Primero, si la inteligencia artificial va a procesar información, ¿quién se hace cargo de los sesgos algorítmicos, de la responsabilidad por los resultados de la investigación que es procesada por la inteligencia artificial, ¿no? Luego también
es posible obtener el consentimiento informado en línea. Eso no se presta a más bien manipulaciones, ¿no? Luego también es necesario tomar en cuenta que estamos en un mundo de multiculturalismo, ¿no? Entonces, es necesario que al momento de realizar investigación se tengan en cuenta las diferencias culturales para proceder de manera adecuada, ¿no? Puesto que en una determinada cultura tal vez un comportamiento, conducta, etcétera, sea considerado ignominioso. Y ahí nos podemos ganar un conflicto interétnico innecesario, ¿no? Y también el tema de los conflictos de interés. Esto es algo que siempre se ha dado, siempre se va a dar, creo. Pero eso no quiere decir que nos rindamos frente a la realidad. Lo que tenemos que hacer es luchar contra los conflictos de interés, ¿no? Para eso los comités de bioética, para eso la formación de bioeticistas, para eso la formulación de derecho positivo o normas jurídicas, ¿no? Que busquen evitar los conflictos de interés, etcétera, ¿no? Otros desafíos éticos contemporáneos, y esto es muy delicado, ingeniería genética. Por ejemplo, hace unos pocos años, 2018 si no me equivoco, un médico editó, como más o menos como ven en pantalla, ¿no? Cortó un pedazo del ADN del material genético de dos gemelitas para que sean resistentes al VIH, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con ello? Primero, eso se puede prestar a eugenesia, lo que querían hacer los nazis, ¿no? Finalmente, mejora del... Eugenesia es eu, bueno, y genos, que significa en griego linaje, buen linaje, mejorar el linaje, como mediante el diseño genético. Imagínate ir a la clínica de fertilización y pedir a un niño, ya quiero que me salga un niño con habilidades para ser médico, con 1,90 m de estatura, con tales rasgos físicos, etcétera. ¿Eso es respetar la libertad del ser humano? ¿O no es más bien cosificar a la persona como si fuera un producto, ¿no? Y eso a su vez no puede exacerbar desigualdades sociales, porque imagínense una sociedad en la cual la tecnología para mejorar genéticamente a las personas de tal manera de que no tengan cáncer, no tengan ataque cardíaco, jóvenes, o que tengan expectativa de vida larga, esa tecnología estaría al alcance solo de personas pudientes. Entonces, habría una mejora, o sea, a ver, habría un aumento de la brecha social en la que los ricos y los pobres no solo serían distintos por temas de educación, por temas económicos, sino ya hasta por cuestiones biológicas. Eso ya sería algo que creo que la sociedad ya no podría tolerar, ¿no? Luego, ¿hay riesgo para las generaciones futuras? Sí, porque no sabemos cómo puede reaccionar el ADN a una edición. Sabemos que cada gen tiene determinada información para tales y cuales características del individuo, pero cortamos un pedacito del ADN y por ejemplo, en el caso de las niñas que fueron, que les comentaba, que fueron diseñadas para ser resistentes al VIH y para eso se les cortó el ADN, bueno, se les editó el ADN, ¿no? Se sabe qué consecuencias a nivel fenotípico puede, o a nivel epigenético puede haber a partir de esa operación. Se sabe qué le puede pasar a esas niñas. O sea, si es que pueden, a partir de esa edición genética, desarrollar una mutación que le genere diabetes, cáncer o cualquier tipo de enfermedad, no se sabe, ¿no? Y esto implica un riesgo no solo para las niñas, sino para su descendencia, ¿no? Luego, el tema de acceso y equidad, estas tecnologías, como ya les dije, serían muy costosas, lo que podría generar mayores disparidades sociales. Y claro, esto implica también consecuencias no deseadas. La manipulación de genes individuales puede tener efectos colaterales que no podemos predecir, ¿no? Y ello implicaría modificar la naturaleza humana con quién sabe qué resultado, ¿no? Un libro a este respecto que yo les recomiendo leer, que puede parecer que no tiene nada que ver con el tema, pero tiene mucho que ver, es la novela de Mary Shelley, que tal vez les digo el nombre de la autora y como que no se saca mucho, ¿no? Porque no se conoce tanto a la autora, pero el libro bueno, o al menos en la cultura pop está el personaje, ¿no? Si es que no han leído el libro o si no han visto alguna película, Frankenstein.
Frankenstein literalmente es Frankenstein o el moderno Prometeo, que trata de un médico que está loco por conocer, el doctor Frankenstein, que está loco por conocer el secreto de la vida y fabricar, él lo que quiere hacer es crear un ser humano perfecto, y para eso lo crea a partir de restos de cadáveres. No había, era el siglo XIX, no se sabían todavía nada de los genes, pero más o menos hace lo que se podría hacer ahora genéticamente, ¿no? Mejorar completamente un individuo para hacerlo más fuerte, más inteligente, etcétera. Y adivinen qué, lo logra, pero crea un individuo que tiene problemas de identidad, no sabe quién, qué es y cuál es su rol en la familia humana. Y el experimento se sale de control, pues la criatura le pide cuentas, le dice, yo soy un ser marginado por tu culpa, yo soy un ser infeliz por tu culpa, tu ciencia ha creado un ser que naturalmente nunca debió existir y ahora yo estoy aquí sufriendo gracias a ti, ¿no? Eso sí, sí, soy más grande, soy más fuerte, soy más ágil, soy más vigoroso, más inteligente, pero soy un paria, ¿no? No tengo un lugar en el linaje humano, ¿no? No sé quién soy, no sé si realmente mi existencia es libre o no, siquiera, ¿no? O sea, estos problemas podríamos verlos tal vez con la clonación de seres humanos, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Clonación, que implica la pérdida de la individualidad y singularidad que toda persona humana tiene, ¿no? Y también implica una cuestión de comercialización de la vida humana. La clonación con fines reproductivos puede abrir a la puerta ¿a qué? A la comercialización e instrumentalización, mercantilización finalmente de la vida humana. Tratar a la vida humana no como un fin en sí mismo, sino como un mero medio, ¿no? Que es algo que justamente vimos que hicieron en la época de la guerra, ¿no? Y también hay implicaciones para las relaciones familiares, pues la clonación podría alterar estructuras familiares tradicionales y generar confusión sobre las relaciones parentales y generacionales. Por ejemplo, el clon, ¿cuál sería su papá? ¿Cuáles serían sus hermanos? Parte de la identidad humana está en el linaje. No sé si ustedes han visto los escudos de armas de las noblezas europeas, ¿no? Eh, son escudos de armas que se asocian a apellidos, es decir, los apellidos son linajes, ¿no? Pérez, yo me apellido Pérez, es hijo de Pedro, ¿no? Yo soy hijo de Pedro, ¿no? También tengo un antepasado que mi abuelo apellidaba de la Puente. Y es de la Puente porque desciende de un hombre que alguna vez en una acción de armas en la Reconquista Española tomó el puente que llevaba hacia un castillo guarnecido por los árabes, ¿no? Y desde allí se le llamó de la Puente, ¿no? Se le quedó y quedó como un apellido, igual que el apellido Matamoros, por ejemplo, ¿no? Dícese de un individuo que logró acabar con muchos enemigos en la Reconquista Española, ¿no? Y quedó el apellido, ¿no? O si quieren, Fishman, pescador. A veces refieren oficios, ¿no? Igual que Miller en inglés, ¿no? Que Miller, ya saben que es viene de Mill, que es o Müller en alemán, ¿no? Molinero, el que mueve el molino, ¿no? Entonces, el punto es, los apellidos, los blasones de la heráldica, etcétera, están todos referidos a lo mismo, que a la pertenencia al linaje humano. La pertenencia al linaje humano te da un lugar dentro de la comunidad humana, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eres un clon y no tienes linaje? No tienes ni papá, no tienes mamá, etcétera, ¿no? En Escocia, por ejemplo, han visto que usan un tipo de falda, los varones, que se llama, bueno, no se llama falda propiamente, pero falda es skirt, ¿no? En inglés. El nombre que le dan es kilt. Kilt es la falda masculina, ¿no? Si ustedes ven el tipo de diseño del kilt, es o sea, tiene un tipo de diseño como a cuadritos, es como verde, pero a cuadritos, pero fíjense que son unos cuadritos que digamos que tiene patrones muy específicos. Lo que pasa es que cada clan dentro de Escocia tiene un kill distinto. Cada clan tiene un patrón de kill distinto, ¿no? Que nosotros no lo reconocemos, todos nos parecen iguales, pero no son iguales. Es como las cebras que tienen diseños muy parecidos, pero entre ellas reconocen los patrones, que no son iguales. Bueno, cada kill es distinto, ¿no? ¿Qué pasaría con una persona a la que es clonada? ¿A qué clan se le asigna? Porque realmente no está afiliado con ningún clan, más que de manera artificial, porque se le ha creado en laboratorio como si fuera un producto. Y ahí viene
el tema. La investigación biomédica puede crear vida humana, es correcto crear vida humana extrauterinamente y luego implantarla, por ejemplo, con fines de investigación, ¿no? En una persona que actúe de vientre subrogado, ¿no? Ya desde ahí hay un problema mayúsculo, ¿no? ¿Quién es la mamá? La que dio el óvulo, la que subroga, por ejemplo, ¿no? O en investigación, ¿no? Hubo un caso de que se realizó una fertilización in vitro con material genético de 3 personas, ¿no? Y eso, pero es correcto, es ético, o sea, esa persona, ¿cómo puede verse afectada a futuro por ello, ¿no? ¿Cómo puede impactar ello en el autoconcepto que tenga ese individuo, ¿no? O sea, el saberse manipulado desde sus mismos orígenes biológicos, porque finalmente nosotros somos seres biológicos y el inicio biológico de nuestra existencia es el inicio biológico finalmente también no solo en nuestra existencia biológica, sino en nuestra existencia como persona. Y eso lo vemos en el hecho de que hay una continuidad de la vida biológica que se relaciona con la continuidad de la vida de la persona como tal. Por eso una persona que sufre por ejemplo, sufre un daño a nivel fetal, eso puede tener luego consecuencias a nivel de la madurez, de la adultez o de la juventud, ¿no? Entonces, imaginémonos que estamos manipulando el material genético de un individuo en sus estadios más tempranos, ¿no? ¿Es ello correcto? Y si algo sale mal, ¿quién se hace responsable? ¿Y cómo se puede reparar el daño en caso que haya daño? Y finalmente, aún si no hubiera daño, el conocimiento científico justifica, valida el someter a un nuevo ser humano a riesgos graves para su salud muy probablemente irreversibles, son cuestiones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, como conclusiones, ¿no? Primero, que la ética de la investigación en medicina, bueno, lamentablemente evidenciada trágicamente en la historia, revela la crucial necesidad de tener ciertos principios y regulaciones estrictas para proteger a los participantes humanos. En bioética principalista tenemos, por ejemplo, beneficencia, justicia, no maleficencia, ¿no? Beneficencia, justicia, no beneficencia y autonomía, ¿no? En la bioética personalista tenemos principio de respeto de la vida física, principio de totalidad, principio de subsidiariedad, principio del doble efecto, entre otros principios, ¿no? Pero finalmente son complementarios, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de proteger a la persona humana, ¿no? Estos eventos, los eventos históricos de los que hemos hablado, subrayan la facilidad con la que la búsqueda del conocimiento científico se puede desviar hasta llegar a límites que son completamente contrarios a la humanidad, ¿no? Bueno, a límites malvados, ¿no? Tendríamos que decir, aunque el mal es algo que solo los seres humanos, o sea, solo los seres libres, racionales y personales pueden hacer. El animal no puede actuar mal porque no tiene conciencia moral, el hombre sí. Y es algo humano el actuar mal, ¿no? O sea, es algo que solo puede un ser personal con libertad hacer. El mal es una opción a disposición de aquel que es libre. El animal no es libre, solo tiene instintos. El ser humano es consciente de sus instintos y puede decidir obedecerlos o no. Consecuencia de la libertad es el mal uso de la libertad, ¿no? Pero como sabemos que hay gente que va a hacer mal uso de la libertad y que va a preferir el conocimiento frente frente a la integridad de la persona humana, que ese es el valor supremo que en bioética nos debería orientar, ¿no? Bueno, tenemos que crear legislaciones y medidas para evitar que estas situaciones se repitan, ¿no? Entonces, esto implica la primacía del consentimiento informado, el establecimiento de límites adecuados a la investigación, límites de carácter ético y legal, ¿no? La ponderación de riesgos y beneficios, justicia en selección de participantes, el
ser estrictamente escrupuloso al momento de trabajar con población vulnerable, etcétera, ¿no? Y en última instancia, la ética en investigación médica no es un mero requisito formal, sino es un imperativo moral. Para que un acto médico sea realmente un acto médico, tiene que ser un acto que esté orientado hacia el bienestar de la persona humana y por tanto un acto guiado. El acto médico tiene que ser, que a la vez es un acto jurídico, por cierto, el acto médico tiene que estar orientado hacia el bien, ¿no? Esto tanto en la práctica asistencial terapéutica como en la investigación, ¿no? De lo contrario, terminamos generando daños en las personas, y no solo daños en las personas, aunque no lo crean, Sócrates decía que era más desgraciado. Es una tesis interesante, ¿no? Sócrates decía que era más desgraciado aquel que comete una injusticia que aquel que la sufre. El que la sufre al menos, es cierto, va a tener sufrimiento, va a tener dolor, y va a tener los efectos del sufrimiento, pero no ve su alma contaminada por el mal, porque él mismo no es el agente del mal, ¿no? Pero el que comete un acto malvado termina deformando su propia naturaleza. Se convierte en un ser asocial, en un depredador, si se quiere, un depredador social. Como por ejemplo, Shiroishi, ¿no? Que el señor estoy seguro que de una sociopatía o una psicopatía no se escapaba de ser diagnosticado, si se le hacía la prueba, ¿no? Bueno, entonces, mantener los más altos estándares éticos es esencial. ¿Para qué? Para el avance correcto del conocimiento médico y asegurar que la investigación sirva al bienestar de la humanidad. Bien, como ejemplo de lo que es el buen médico, les he colocado la figura de Giuseppe Moscati. Pueden encontrar su película, se llama Giuseppe Moscati, El amor que cura, ¿no? Que es un médico de principios del siglo XX que realizó investigaciones con la insulina, ¿no? Y que es conocido, es conocido por ser una persona que antes que todo ponía por delante el bienestar del ser humano antes que la construcción de conocimiento, e incluso ponía el bienestar de los demás por encima del suyo, ¿no? Incluso a sus pacientes, cuando estaban anémicos, él los alimentaba de sus propios recursos, ¿no? Les compraba las medicinas, ¿no? Etcétera, ¿no? Murió en la pobreza. Murió en la pobreza. Eh, Debido a que se dedicaba a financiar a sus pacientes, ¿no? Y bueno, ¿no? Y como era una persona muy creyente, ¿no? Etcétera, posteriormente Giuseppe Moscati fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces, bueno, más allá de la orientación religiosa que cada uno tenga, lo que hay que resaltar es el compromiso de este médico, ¿no? Con el bienestar de la población, del ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la gripe de cólera en el barrio español de Nápoles por los años 20, no, no por los años, no recuerdo, más o menos en la segunda década del siglo XX, fue Giuseppe Moscati uno de los que fue en persona a contener el virus, ¿no? Mientras muchos médicos se asustaron, no querían ir al barrio español, que era el barrio más pobre de Nápoles, ¿no? Él fue y dio las instrucciones del caso para evitar la propagación del cólera, ¿no? Él se expuso, ¿no? En más de una ocasión, en realidad. Tiene una vida muy interesante este doctor, ¿no? Pero sí, expuso su propia vida por proteger a los demás, ¿no? Que es lo contrario de lo que vemos que han hecho en los tristes ejemplos históricos que hemos visto, ¿no? Que más bien utilizan al ser humano como casi como un animal de laboratorio. Que ojo, un animal de laboratorio también debe ser tratado con estándares éticos. Naturalmente que no con los mismos estándares éticos que el ser humano, puesto que eso implicaría equiparar al ser humano con los animales no racionales quiero decir, pero sí hay que respetar ciertos estándares éticos también al trabajar con animales, porque los animales sabemos que son capaces de sentir dolor, de tener respuestas de estrés, etcétera, ¿no? Y sería algo muy malvado generar sufrimiento a un animal de manera alegre, o sea,
inmotivada, ¿no? Eso sería una cuestión muy, muy cruel, ¿no? Entonces, también vale decir que esto también aplica para los animales y también para el medio ambiente, ¿no? Una investigación biomédica, pero que puede ser nociva a nivel de medio ambiente o que puede ser un peligro para la salud pública, no debería ser autorizada también. Bueno, son algunas cuestiones que podemos ver acerca del tema. Yo les he dado una visión, he procurado, ¿no? Brindarles una visión bastante panorámica del tema, puesto que es una conferencia con un eje temático muy general, ¿no? Que es ética en investigación biomédica. Al ser algo muy general, he procurado ser lo más pedagógico posible, presentar los antecedentes históricos, las consecuencias que ha habido gracias a estos tristes antecedentes históricos y el cómo estos antecedentes históricos nos hacen reflexionar acerca de la necesidad de proteger la vida humana, ¿no? Ante un avance descontrolado del conocimiento científico que ignora cualquier ordenamiento ético, ¿no? Y jurídico, ¿no? Bueno, espero que hayan disfrutado la charla, ¿no? Para mí ha sido un gusto poder acompañarlos y brindarles la información que fue impartida ahora. Bueno, si hay alguna pregunta, comentario o duda al respecto, yo quedo llano para absolver cualquiera de estas. Bien, muchísimas gracias, muy amables por su atención. Gracias. Gracias, doctor. Le agradecemos sinceramente por esta valiosa conferencia sobre ética e investigación. Ha sido una excelente oportunidad para poder reflexionar sobre el rol fundamental de la ética. Antes de finalizar, como dijo el profesor, invitamos, si es que tienen algunas dudas o comentarios, si pueden alzar la manito para prender su micro o también en el chat, lo estaremos leyendo. O caso contrario, por favor les pido que enciendan sus cámaras para tomar la foto final. Y bueno, en caso no les sea posible, si pueden dejar alguna reacción como alternativa. A ver, un ratito, chicos. Sí, claro. Profesor, disculpe, para finalizar, para que puedan completar su pase final, por favor, si nos podría dar una palabra clave. Sí, chicos, no se preocupen. Ahorita lo voy a mandar. No se preocupen. Okay.